Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mirada 360. Las 6 de la tarde en punto y ya estamos con ustedes para compartir el final de la jornada acá en la TV 5 días. Tenemos muy buenas entrevistas como siempre con temas de total actualidad y además las informaciones internacionales que ya estás acostumbrado con un resumen de todo lo acontecido en el canal aparte. 29 grados la temperatura, la sensación térmica es la misma, es de 29 grados. Para hoy la mínima será elevada entre 22 y 23 grados, así que a aguantar. Pero ya llega el invierno, sí, no solamente en números, sino que también en la temperatura. Pero antes de hablar de eso, tenemos que darle la bienvenida ya a nuestra primera invitada y primera entrevistada de esta tarde. Le doy la bienvenida a la doctora María Elena Candia. Ella es presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. María Elena, bienvenida. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás vos? Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos acá preparados para responder todas las dudas de la gente y analizar un poco cómo vamos con esta cuarentena inteligente. Bueno, inteligente, muchos dicen que no tiene algunas cosas, ¿verdad? Pero bueno, Marielena, es un placer volver a entrevistarte. Yo ya lo hice para la radio y la verdad que tu experiencia y tu don de enseñarnos es majestuoso. Así que le digo a la gente que realmente es una entrevista que vale la pena escuchar por cómo nos explica diferentes aspectos. Y algo que muchos no entienden y todavía no comprenden, la infectología. ¿Qué hace la gente de infectología aquí en el país? Bueno, la Sociedad Paraguaya de Infectología tiene 25 años. En diciembre cumplimos 26 años. Los que hacemos infectología clínica, hacemos primero 3 años de medicina interna y otros 3 años de infectología. Estudiamos todas las enfermedades infecciosas, hacemos prevención de infecciones, inmunización, control de infecciones en los hospitales, salud pública, epidemiología. Es bastante amplia la rama, así que uno debe elegir en qué materia enfocarse para poder hacerlo correctamente. Tratamos pacientes trasplantados, pacientes con SIDA, y bueno, ahora que estamos en la pandemia del COVID, estamos siendo especialistas en COVID. Así es, a full 100%. Me imaginé justamente, doctora María Elena, hoy tuvimos la conferencia del ministro de Salud cuando nos decía alargamos la fase 3. Esta fase 3 que realmente muchos ven que está siendo muy, pero muy laxativa, muy permitiva y que realmente asustan los nuevos casos que están apareciendo de contagio por contacto o sin nexo. ¿Te parece bien haber alargado la fase 3 o tendríamos que haber vuelto a una fase 2? La verdad que analizando los números, a la fecha tenemos 1.442 casos. De ellos, el 65% son pacientes que ya están recuperados. Y sí, por supuesto que los pacientes sin nexo, que a la fecha son 90, preocupan porque uno no sabe dónde lo adquirió, entonces no tiene la posibilidad de frenar el brote. Entonces, creo que estamos a tiempo y debemos seguir cumpliendo con el protocolo sanitario porque hay una realidad. Podemos estar hastiados de lavarnos las manos, de usar mascarillas, pero el virus sigue diseminándose y bueno, a la vista salta que América Latina es el epicentro de la pandemia hoy. Así que con nuestros vecinos, Brasil, que tiene más de 1 millón de casos ya, una cantidad impresionante de pacientes fallecidos. Argentina también está creciendo a un ritmo acelerado. Yo creo que es conveniente seguir hablando de las medidas de prevención,
seguir hablando del mecanismo de contagio y sobre todo qué podemos hacer para prevenir la diseminación o tratar de suprimir al virus. Nosotros como ciudadanos o también de parte de las autoridades del Ministerio de Salud, que hay cosas que podemos ir mejorando. Marilena, en esta fase 3 hubo aperturas de bares, restaurantes, patios de comidas y todo lo que conlleva a un mayor ocio. Creo que ahora jueves estarían abriendo hasta los autocines. ¿Cómo ves el comportamiento en realidad de la sociedad paraguaya ante esta fase un poco más amplia económicamente hablando? Ya, yo creo que fundamentalmente nosotros como ciudadanos cumplimos nuestra responsabilidad social, sobre todo en los primeros meses en donde tuvimos que encerrarnos y acatar el protocolo sanitario. Es por eso que hoy podemos gozar de nuestras libertades, poder reactivar la economía en un porcentaje bastante amplio, pero también se debe garantizar el cumplimiento del protocolo sanitario. Si no hay un control, es muy difícil que la ciudadanía cumpla. Y eso nosotros lo pudimos objetivar porque en las primeras 5 semanas de inicio de la cuarentena estricta hubo más de 2.500 imputaciones por parte del Ministerio Público por violaciones referentes al protocolo sanitario. Entonces, debemos ser conscientes de la importancia de estas medidas para no tener que retroceder. Yo creo que estamos a tiempo. El ministerio ha hecho una labor bastante buena, se adelantó a los hechos y también se están moviendo rápidamente. Justamente estábamos viendo los protocolos en países vecinos y realmente el nivel de testeo y el rastreo de los contactos ha sido bastante amplio. Entonces, eso nos da la posibilidad de tener una cantidad importante de pacientes diagnosticados, porque cuando uno no hace suficientes testeos, tiene alta posibilidad de que esos pacientes infectados no sean diagnosticados y por ende mayor probabilidad de que ocurra una diseminación. Entonces, sí vemos, hay una relajación hasta ciertos horarios. En algunos centros comerciales se controla la temperatura, luego ya nadie controla, o de repente nadie controla el lavado de manos. Entonces, esas cosas preocupan. También vimos con mucha preocupación el hecho de la falta de reactivos, de hisopos para los testeos. Justamente es en este momento donde más necesitamos esos testeos porque tenemos que hacer vigilancia activa, que significa no solamente testar a los pacientes con síntomas y a sus contactos, sino que salir a buscar y adelantarnos a brotes, sobre todo en lugares en donde pueden generar problemas. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en las penitenciarías. La OMS, la Sociedad Americana de Infectología, también recomiendan hacer el testeo a pacientes sin síntomas. ¿En qué casos? En donde no se puedan cumplir el distanciamiento físico. Sabemos que en nuestras cárceles no se cumple eso, hay hacinamiento, probablemente no sabemos si tienen acceso a una higiene adecuada y desinfección de superficies. En teoría eso está todo protocolizado, pero de ahí a que se cumpla, eso ya desconocemos. Entonces, hay cosas que podemos ajustar e ir mejorando. Sí, eso que estás diciendo es muy preocupante porque te enviamos ayer dos casos, uno de un guardia de cárcel y otro de un preso en el penal de Ciudad del Este. Hoy hay prácticamente un inicio de motín porque según los presos no está cumpliéndose el protocolo de salud y que tampoco tienen personal de salud dentro del lugar para que los chequeen. Y es un grave problema porque hicimos uno de los préstamos más grandes de la historia para conseguir insumos, conseguir dotar los hospitales de respiradores,
conseguir más personal de blanco y que obviamente ellos estén resguardados. Y hoy nos damos cuenta que solamente de ese presupuesto se ejecutó el 4% para salud. Lo demás fueron para seguir pagando sueldos de funcionarios públicos. ¿No hay miedo en la rama de ustedes, en la infectología, de que salga un brote de la cárcel? Lo que pasó en la municipalidad de Lambaré, lo que está pasando en algunos albergues, y que no tengamos los testeos suficientes que ya dijeron que no hay cantidad de hisopos. ¿Qué se puede hacer con eso? En el caso de que esto explotase, doctora, ¿cómo terminaría esta historia? Y probablemente vamos a terminar como otros países que están viviendo ahora el pico de la pandemia con hospitales saturados y con una gran exposición al personal sanitario. Nos preocupa muchísimo el hecho de que estemos utilizando mascarillas vencidas, equipos de protección. ¿Te recordás que se puso en circulación mascarillas N95 que habían vencido en el 2017? Así es. Entonces, es preocupante realmente porque tenemos que garantizar la protección del personal de blanco de primera línea, porque nosotros también podemos ser unos super diseminadores de la enfermedad. Imagínate, yo te atiendo con un equipo de protección personal que no es adecuado, te estoy exponiendo también a vos al riesgo de contagiarte, vos te vas a consultar por otro motivo y terminás saliendo con esta enfermedad. Y bueno, realmente es preocupante que no se hayan previsto esta situación, estas necesidades de insumos, y es justamente cuando más necesitamos. Sobre todo lo preocupante hoy, la batalla está afuera, los pacientes están en los albergues. Gracias a Dios tenemos casos leves, casos asintomáticos en su mayor proporción, tenemos pacientes jóvenes infectados, así que todavía estamos a tiempo, pero sí, urge que se disponga, tiene que estar disponible en todas las urgencias, en todos los consultorios de pacientes respiratorios, tienen que estar los equipos de protección personal para garantizar la seguridad de la atención médica. Cosa que no están y que lo sabemos. Así mismo, realmente ese es el aspecto que, bueno, deja mucho que desear y esperemos que se pueda revertir esa situación. Estábamos hablando fuera de cámara sobre la ocupación de camas, también es una preocupación. No tenemos datos actualizados en la página oficial del ministerio, entonces desconocemos la ocupación real, pero en la última actualización, que fue del 29 de mayo, casi un mes, la ocupación de camas generales era del 15% y la de terapia intensiva un 13%. Así que habría que ver cuál es la situación hoy, porque desde el momento que empezó la fase 3, el 16 de junio, se sintió realmente en los hospitales, las urgencias están llenas de pacientes polivalentes, pacientes diabéticos, infartados, con derrame cerebral, que por supuesto también necesitan asistencia médica y bueno, están ocupando camas también. Claro, y esas camas que por ahí no se compraron, esos respiradores que no llegaron, o esos insumos que se compraron y vinieron defectuosos y no sirven, son cosas que nos dejan ahí en hastias a saber si qué va a pasar. Porque si esto sigue, esta cuarentena tan laxa, estaba leyendo también un doctor del Hospital del Trauma que decían que ellos están ya normal, pero no normal por otros casos, están normal por los casos de pacientes politraumatismos, de motos, gente alcoholizada chocando, semáforos rojos que se pasan, y eso es preocupante. Claro, y justamente volviendo al punto anterior, si no hay un control de parte de las autoridades, de parte del gobierno, podemos estar en graves problemas el día de mañana.
Entonces, teniendo en cuenta esa situación, que no tenemos suficientes camas disponibles, unidades de cuidados intensivos, camas que están ocupadas por otros pacientes, no tenemos equipos de protección personal adecuados o en gran cantidad disponibles. Entonces, a sabiendas de eso, con más razón tenemos que poner todas nuestras fichas en la prevención, en tratar de frenar el contagio y esperemos que lo de los reactivos se solucione antes de que se terminen los hisopos. Así que es una preocupación esa, porque es justamente en este momento en donde tenemos que, como que nos salimos de nuestras casas, empezamos a trabajar, empezamos a relacionarnos con más personas, entonces el riesgo es mayor. Hoy sabemos que el riesgo de adquirir esta enfermedad es mayor cuando hay aglomeración de gente, cuando estamos en un lugar cerrado con escasa ventilación, el riesgo es 18 veces mayor a infectarse en ese entorno que al aire libre. Entonces, cada día que estamos saliendo de nuestra casa, estamos eligiendo cuál es el riesgo que voy a tomar. Entonces, con las medidas que ya aprendimos, que son básicamente tres: usar mascarillas faciales correctamente, lavarnos las manos y tratar de mantener la distancia física entre las personas, estamos haciendo una reducción sustancial del riesgo. El riesgo no va a desaparecer porque hay circulación comunitaria. Entonces, muy bien, podemos estar compartiendo hoy una mesa con un compañero de trabajo y esa persona en perfecto estado de salud, sin tener ni un síntoma, puede estar enfermo. Pero si tomamos esas precauciones, podemos evitar contagios masivos. Entonces, reiterar que estos contactos contagiados, ¿en qué circunstancias se dieron? En un velorio, compartiendo mate, tereré, bebidas alcohólicas, utensilios. Entonces, tratar de trabajar en la prevención. La comunidad tiene parte de la responsabilidad de cumplir con el protocolo sanitario, y también el Ministerio de Salud debe hacer su parte. ¿Sí? No nos podemos quedar sin hisopos, debemos seguir testando a todos los contactos de casos confirmados y incluso debemos salir a buscar al virus en zonas riesgosas, por ejemplo, en lugares donde pueden crear problemas, por ejemplo, en asilos, en hospitales que no son de pacientes respiratorios, en geriátricos, en penitenciarías. Deberíamos estar buscando activamente el virus para tratar de adelantarnos a que ocurra un brote. Y te cuento, Florencia, que hay otros lugares, otros países que están haciendo vigilancia activa, buscando el virus en la cloaca, en la alcantarilla, en los barrios, en las zonas que ellos creen que pueden generar problemas. Entonces, uno se podría adelantar una semana a un brote. Supongamos que vamos a hacer el test del COVID en el bañado, ¿verdad? En la cloaca de la zona. Entonces, si encontramos el ADN del virus, podemos ya trabajar en prevención antes de que ocurra el brote. Entonces, creo que esa es una medida que está aún pendiente y que podría ser útil. Claro, eso sería lo ideal, pero si no podemos comprar mascarillas a un precio razonable y sin que estén vencidas, veo difícil que podamos ir a testear cloacas. Es lamentable, pero es cierto. Así mismo. Y bueno, deberíamos aprender de la experiencia de otros países en donde el control ha sido satisfactorio, y también debemos aprender de que el virus va a seguir circulando y ni bien tenga la oportunidad, puede producir un brote en los lugares en donde no se tomen las medidas de prevención. En Israel se reactivaron las actividades académicas en las escuelas y colegios. Finalmente hubo un brote enorme, se tuvieron que cerrar
hoy salía una noticia de que Alemania tuvo un brote en un matadero de más de 1.500 infectados y tuvieron que poner en cuarentena la ciudad. Entonces, incluso los países que tienen un buen control pueden tener brotes localizados, pero si tenés la capacidad de identificarlo rápidamente, se puede contener y evitar la diseminación en otras zonas. ¿Crees que nosotros nos fuimos a cuarentena tempranamente en lo correcto o sería mejor para que la ciudadanía ahora no esté tan hastiada a empezar la cuarentena ahora que va a bajar las temperaturas? No, realmente para tratar de frenar a este virus, uno no puede andar con medias tintas. Tiene que hacerlo rápido y así como lo hicimos, nos anticipamos, realmente se tomaron decisiones acertadas. Entonces, los países que hicieron cuarentenas con un nivel de restricción intermedio, por llamarlo de alguna manera, no tuvieron éxito, así como es el caso de Chile, que está teniendo un ascenso logarítmico de infectados. Entonces, pero realmente creo que falló la comunicación porque hay que saber explicarle a la comunidad que cuando uno se enfrenta a una pandemia secundaria a un virus que no tiene vacuna, que no hay medicamento efectivo, y hay muchas preguntas que no podemos responder. Uno debe prepararse para el peor escenario, pero también explicarle a la ciudadanía que si uno toma las medidas correctas, puede prevenirse ese escenario que fue nuestro caso, para que la ciudadanía no se sienta engañada o apática para seguir cumpliendo las distintas fases. Y probablemente eso es lo que faltó, ¿sí? Explicarle a la gente que de no tomar ninguna medida íbamos a estar en un caos total, conociendo las falencias de nuestro sistema sanitario. Entonces, nos ayudamos entre todos, médicos, ciudadanía, salud pública, gobierno, y vamos a evitar todos juntos que esto ocurra. Entonces es como que faltó un poco pintarle el escenario a la gente que está fuera de esta materia. Uno no entiende cuando está mirando desde afuera. Entonces hay que explicarlo en fácil, en cristiano, para que siga colaborando, porque esto va a seguir, Florencia, ¿sí? Estamos cansados probablemente, le queremos ver a nuestros padres, queremos compartir con nuestros amigos, pero ese es el escenario en donde más contagios ocurren, en eventos sociales, cuando uno comparte con personas, con varias personas en entornos cerrados. Entonces no tenemos otra alternativa que seguir cuidándonos. Y también nos llamaba la atención un seguidor de nuestras redes sociales y nos decía, ¿por qué siguen poniendo el hashtag quédate en casa? Si ya estamos en la fase 3 y ya podemos salir. Sí, podemos salir a trabajar, podemos salir quizás a hacer una compra en un centro comercial, pero nosotros estamos decidiendo qué riesgo vamos a tomar al salir de nuestras casas. Y por supuesto que nuestra prioridad es seguir cuidándole a los vulnerables, a los pacientes mayores de 60 años, pacientes con enfermedades de base. De ser posible, ellos deben seguir quedándose en la casa, trabajando desde la casa de ser posible, para evitar exponerlos a complicaciones. Estas personas tienen más chances de quedar internadas o de requerir ingreso a terapia intensiva. Entonces, pensemos en nuestros padres y en esas personas que están atravesando una situación difícil y bueno, hagámosla por ellos y por nosotros también. Que es algo que la gente no comprende, porque es cierto, la gente dice, no, ya está todo abierto, ya salgo, de hecho los permisos de quedarse hasta las 11 de la noche o hasta las 12 de la noche afuera hacen como que esto sea muy relajado, a mi gusto, no sé. Hoy estaba leyendo y te quería consultar, doctora, dicen que
el pico ya se está estirando como para finales de julio, principios de agosto. ¿Es cierto? ¿Cómo lo ve la Sociedad de Infectología Paraguaya? Mira, esas son estimaciones que se hacen a partir del ritmo de contagio y por supuesto que así como se predijo en marzo, se veía una curva, un pico bastante alto y bueno, logramos el objetivo de aplanar la curva. Entonces, esas son estimaciones que se hacen en base a cómo está hoy el ritmo de contagio y si es que no hacemos nada para prevenir que ocurra eso. Entonces, vamos a tener que seguir cuidando de nuestra salud, seguir cuidando de nuestro entorno, tratar de evitar concurrir a lugares con aglomeración. No vamos a poder todavía practicar deportes de contacto porque esas son, como te digo, estimaciones que se podrían dar en el caso de que uno no tome ninguna medida. Y desconocemos cuál sería el comportamiento del COVID concomitantemente con otros virus respiratorios. Así que es un problema. Sabemos que los virus respiratorios circulan mayormente en la temporada invernal y bueno, eso tiene una explicación porque las temperaturas bajas hacen que nuestro sistema inmunológico esté un poco más, que no pueda defenderse porque genera cambios a niveles locales de las vías aéreas respiratorias y no puede eliminar fácilmente esos virus. Entonces, vamos a tener que seguir con estas medidas, de hecho que fueron válidas, fueron útiles para prevenir también los casos de los otros virus respiratorios como el virus de la gripe. Oh, claro, y la influenza que es tan común en esta época del año y que por lo visto está como un poco más parada. Sí, así mismo. Sobre todo se hizo una gran campaña de vacunación prioritariamente al grupo de riesgo. La influenza Sí, mata, pero no tenemos, alcanzaron las vacunas, doctora, no alcanzaron las vacunas. Yo, por ejemplo, no me la pude poner y yo soy periodista, debería de haber entrado, pero cuando llegué ya no había. Ese es otro de los temas también que se compraron pocas. claro, a la hora de hacer la compra de esas vacunas, se prioriza a los pacientes de riesgo, pacientes mayores de 60 años y con enfermedades subyacentes y pediátricos menores de 2 años, que son los pacientes que se van a complicar en el caso de que tengan o tienen más chances de complicarse. A lo mejor vos o yo que somos sanas y no tenemos ninguna enfermedad de base, nuestro sistema inmunológico va a vencerle al virus. Así que esperemos que los que necesitaban realmente se hayan vacunado. Ay, Marilena, me quedó hasta muchas preguntas en el tintero de cosas que leí. Te voy a llamar a la radio porque, por ejemplo, o no sé, yo siempre tengo que ir al corte porque está rápido. ¿Verdad o mito? Sí. Leí que médicos de otros países dicen que es posible que los países donde la gente ha tenido muchas gripes, muchos problemas respiratorios, parece que no se estarían contagiando tanto del COVID-19. Esa información por lo menos no tenemos ese dato de fuentes fidedignas, ¿sí? Podemos ver lo que está ocurriendo en Brasil y claramente ellos también todos los años, todos los inviernos tienen su pico de enfermedades respiratorias y están pasando muy mal y le está golpeando fuerte el COVID. O sea, probablemente eso es falso, Un mito. un mito, exactamente. Muchísimas gracias, doctora. Me quedé sin tiempo, de hecho pasé el tiempo que teníamos previsto, pero realmente es un placer hablar contigo todas las veces que lo podemos hacer. Muchísimas gracias, Florencia, y a las órdenes para lo que sea necesario. Te vamos a volver a llamar, de eso no lo dudes porque por lo que estás diciendo, esto se va a extender. Así mismo, vamos a seguir y cuando necesiten, acá estaré. Bella noche para vos, Marilena. Gracias por hablar con nosotros.
Estábamos con la doctora María Elena Candia, presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Con ella nos vamos a un pequeño corte y a la vuelta vamos con las noticias internacionales aquí en Mirada 360. No se vayan.